Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad leeremos 3 historias de la autora estadounidense Patricia Highsmith de su colección Cuentos Misóginos, publicada en 1977. La enferma o la encamada. Había sufrido una caída 10 años antes, cuando pasaba unas vacaciones esquiando en Chamonix con su novio. La lesión tenía algo que ver con la espalda. Los médicos no pudieron encontrar nada, nadie veía nada anormal en su espalda. Y sin embargo, le dolía, decía ella. La realidad era que no estaba segura de conservar a su hombre a menos que fingiera una lesión, adquirida precisamente estando con él. Philip, sin embargo, estaba muy enamorado de ella, así que no debería haberse preocupado tanto. No obstante, enganchar firmemente a Philip y asegurarse además una vida de ocio, por no decir pasarse el resto de sus días echada boca arriba o como prefiriese tumbarse cómodamente, no era pequeña ventaja. ¿Cuántas mujeres podían pescar a un hombre para siempre, sin darle nada en absoluto, sin siquiera hacerle la comida, y que a pesar de todo las mantuviese a un nivel bastante bueno? Algunos días se levantaba principalmente por aburrimiento. A veces estaba levantada cuando hacía sol, pero no siempre. Cuando no hacía sol o amenazaba lluvia, Christine se sentía fatal y se quedaba en la cama. Entonces, su marido Philip tenía que bajar con la bolsa de la compra y al volver ponerse a cocinar. La única cosa de la que hablaba Christine era «¿Cómo me siento?». Obsequiaba a las visitas y a las amistades con un largo relato sobre inyecciones, pastillas, dolores en la espalda que la habían dejado sin dormir el miércoles pasado y la posibilidad de lluvia para mañana, por el modo en que se sentía. Pero siempre se encontraba bastante bien cuando llegaba agosto, porque ella y Philip se iban entonces a Cannes. Sin embargo, su estado podía ser malo muy a principios de agosto, debido a lo cual Philip tenía que contratar una ambulancia para ir a Orly y luego un acomodo especial en el avión a Niza. En Cannes, se sentía capaz de ir a la playa todas las mañanas a las 11, nadar unos minutos con ayuda de un flotador en forma de alas y tomar una buena comida. Pero a finales de agosto, de vuelta en París, sufría una recaída a causa de toda la agitación, las comidas fuertes y el esfuerzo físico general, por lo que una vez más tenía que meterse en la cama con su bronceado y todo. A veces les mostraba sus bronceadas piernas a las visitas, suspiraba llena de recuerdos de Cannes y volvía a taparse con las sábanas y la manta. Septiembre anunciaba ya el comienzo del triste invierno. Philip ya no podía dormir con ella, aunque bien sabe Dios que él pensaba que se había ganado un trato mejor, puesto que había trabajado hasta dejarse los dedos para pagar las incontables facturas de los médicos, los radiólogos y las farmacias. Tendría que enfrentarse a otro invierno solitario, ni siquiera en la misma habitación que ella, sino en la habitación contigua. «Pensar que yo soy el causante de todo esto», le dijo Philip a uno de sus amigos, «por haberla llevado a Chamonix». «Pero, ¿por qué se encuentra siempre bastante bien en agosto?», contestó el amigo. «¿Crees de veras que es una enferma? Recapacita, hombre». Philip empezó a recapacitar, porque otros amigos le habían dicho lo mismo. Recapacitar le llevó años, muchos años de agosto en Cannes, a un precio que consumía los ahorros de 11 meses enteros, y a muchos inviernos durmiendo principalmente en el dormitorio de los invitados y no con la mujer a quien amaba y deseaba. Así que, el 11º agosto en Cannes, Philip hizo acopio de todo su valor. Nadó mar adentro detrás de Christine con un alfiler entre los dedos. Clavó el alfiler en su flotador e hizo 2 pinchazos, uno en cada ala blanca. No estaban muy lejos de la orilla, el agua les cubría justo por encima de la cabeza.
Philip no estaba en muy buena forma. No solo se estaba quedando calvo, cosa que no tenía mayor importancia en semejante situación, sino que había echado tripa, lo cual no habría sucedido, pensaba él, si hubiese podido hacer el amor con Christine durante la última década. A pesar de ello, Philip intentó y consiguió hundir a Christine, aunque al mismo tiempo tuvo cierta dificultad para mantenerse a flote. Sus confusos movimientos, vistos por unas cuantas personas, finalmente parecían los de un hombre tratando de salvar a alguien que se ahogaba. Y por supuesto, eso fue lo que le contó a la policía y a todo el mundo. Christine, pese a que tenía suficiente grasa como para flotar, se hundió como un pedazo de plomo. Christine no supuso ninguna pérdida para Philip, salvo el gasto del entierro. Pronto le desapareció la tripa y con gran sorpresa suya, se encontró de repente en buena posición económica en lugar de tener que gastar hasta el último céntimo. Sus amigos le felicitaron, pero cortésmente y en abstracto. No podían decirle exactamente, «Gracias a Dios que te has librado de esa hija de puta», pero le dijeron lo más aproximado a eso. Al cabo de unos 6 meses, conoció a una chica muy simpática, llena de energía, a quien le encantaba cocinar y además le gustaba acostarse con él. A Philip incluso le volvió a crecer el pelo. La suegra silenciosa. Esta suegra, Edna, había oído todos los chistes sobre suegras y no tiene intención de ser el blanco de tales bromas, ni de caer en ninguna de las trampas tan abundantemente esparcidas en su camino. Lo primero de todo es que vive con su hija y su yerno, por lo que ha de ser doble o triplemente cuidadosa. Ni se le pasa por la cabeza criticar nada. Los jóvenes podrían volver a casa borrachos perdidos y Edna nunca haría el menor comentario. Podrían fumar hierba, a veces lo hacen, pelearse o tirarse los trastos a la cabeza, y Edna no abriría la boca. Ha oído demasiadas cosas sobre las suegras que se entrometen, así que mantiene la boca cerrada. De hecho, lo más extraño de Edna es su silencio. Dice, «Sí, gracias», cuando le ofrecen una segunda taza de café y «Buenas noches, que durmáis bien», pero nada más. La segunda característica notable de Edna es su economía. No sospecha en absoluto que esto les da 100 patadas a Laura y a Brian, porque ellos también están intentando hacerlo lo mejor posible y tratando de ser amables, así que ni se les ocurriría decirle que su economía les da 100 patadas. Entre otras cosas, porque es evidente que Edna disfruta economizando. Exhibe una enorme bola de cordel usado como otras suegras enseñarían una colcha hecha por ellas. Pone hasta la última pepita de naranja en una bolsa de plástico destinada al montón de estiércol. A Laura y a Brian les costaría unos $300 al mes mantener a Edna en un piso aparte. Edna tiene algún dinero que aporta a la casa, pero si viviera sola, Laura y Brian tendrían que aportar más de lo que les cuesta ahora, así que dejan las cosas como están. Edna tiene 55 años. Es delgada y fuerte, con el pelo corto y rizado entremezclado de gris y negro. Debido a su costumbre de escurrirse por la casa haciendo cosas, tiene postura y andares de jorobada. Nunca está ociosa y raras veces se sienta. Cuando lo hace, generalmente es porque alguien se lo pide. Entonces se arroja sobre una silla y cruza las manos con expresión atenta. Casi siempre tiene algo útil cociendo en el fuego, por ejemplo, puré de manzana, o ha empezado a limpiar el horno con algún producto químico, lo que significa que Laura no puede usar el horno durante por lo menos 1 hora. Laura y Brian no tienen hijos todavía porque son personas previsoras y en el fondo están intentando encontrar el modo de instalar a Edna airosa y cómodamente en algún sitio, aunque fuese a costa de ellos, y después pensarán en tener una familia. Todo esto causa tensión.
Su casa es de 2 plantas en un barrio residencial a 25 minutos en coche de la ciudad donde Brian trabaja como ingeniero electrónico. Tiene buenas perspectivas de ascenso y estudia en casa en sus horas libres. Edna echa una mano en el jardín y corta el césped, así que Brian no tiene demasiado que hacer los fines de semana. Pero tiene la sensación de que Edna escucha a través de las paredes. La habitación de Edna es contigua a su dormitorio. Hay un desván sin calefacción que a Brian y a Laura les gustaría hacer habitable, en donde Edna va guardando frascos de mermelada, cartones, cajones de madera, viejas cajas con adornos de Navidad, papeles de envolver y toda clase de cosas que pueden venir bien algún día. Brian ya no puede entrar por la puerta sin tirar algo al suelo. Quiere echar un vistazo al desván para ver si resultaría muy difícil aislarlo y todo eso, pero de alguna manera el desván se ha convertido en propiedad de Edna. Si al menos dijera algo, aunque fuese de vez en cuando, le dijo Brian a Laura un día, es como vivir con un robot. Laura lo sabía. Había adoptado una aptitud súper simpática y charlatana con su madre en la esperanza de hacerla hablar. Pondré esto aquí, y el cenicero puede quedar aquí, decía Laura rondando por la casa. Edna asentía y sonreía, tensa, para mostrar su aprobación y no decía nada, aunque siempre estaba dispuesta a ayudar. El ambiente estaba destrozando los nervios de Brian. A menudo farfullaba maldiciones. Una noche, cuando estaban en la fiesta en una casa del barrio, a Brian se le ocurrió una idea. Le contó a Laura su plan y ella estuvo de acuerdo. Había tomado unas cuantas copas y Brian le hizo tomar otra. Laura y Brian volvieron a casa después de la fiesta, se desnudaron en el coche, caminaron hasta la puerta principal y llamaron al timbre. Una larga espera. Se reían nerviosamente. Eran más de las 2 de la mañana y Edna estaba en cama. Finalmente, Edna llegó y abrió la puerta. «Hola, hola, Edna», dijo Brian entrando a ritmo de vals. «Buenas noches, mamá», dijo Laura. Sofocada y horrorizada, Edna parpadeó, pero pronto se recobró lo suficiente para reír y sonreír cortésmente. «Bueno, ¿no estás sorprendida? Di algo», gritó Brian, pero como ya no estaba tan borracho como Laura, cogió un almohadón del sofá y se lo puso delante para tapar su desnudez, odiándose a sí mismo al hacerlo, porque era como si hubiese perdido el valor. Laura estaba ejecutando un solo de ballet completamente desinhibida. Edna había desaparecido en la cocina. Brian la siguió y vio que estaba preparando café instantáneo. «Escucha, Edna», gritó, «podrías hablarnos por lo menos, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Por favor, por amor de Dios, dinos algo». Continuaba apretando el almohadón contra su cuerpo, pero gesticulaba con la otra mano. «Es verdad, mamá», dijo Laura desde la puerta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Su convicción la ponía histérica. «Háblanos». «Me parece vergonzoso, puesto que queréis que diga algo», dijo Edna, la frase más larga que había pronunciado desde hacía años. «Borrachos y encima desnudos. Estoy avergonzada de vosotros». «Laura, coge un impermeable del recibidor. Coge cualquier cosa. Y tú, mi yerno». Edna estaba chillando. El agua de la cafetera estaba hirviendo. Edna pasó corriendo junto a Brian y subió a su habitación. Ni Brian ni Laura recordaron bien las horas que siguieron. Si esperaban haber roto el silencio de Edna definitivamente, pronto descubrieron que estaban equivocados. A la mañana siguiente, domingo, Edna estaba tan silenciosa como siempre, aunque sonreía un poco, casi como si no hubiese pasado nada. El lunes, Brian fue a trabajar como de costumbre, y al volver a casa, Laura le dijo que Edna había estado desacostumbradamente atareada todo el día. También había estado silenciosa. «Creo que está avergonzada de sí misma», dijo Laura. «Ni siquiera quiso comer conmigo».
Brian averiguó que Edna había estado apilando leña, limpiando la barbacoa, pelando manzanas verdes, cosiendo, sacando brillo a los metales, buscando en un gran cubo de basura Dios sabe qué. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Brian ligeramente alarmado. En ese mismo momento lo supo. Edna estaba en el desván. Algún que otro crujido de las maderas les llegaba desde arriba o un clank cuando dejaban en el suelo una caja con frascos de cristal o algo así. Deberíamos dejarla en paz de momento, dijo Brian sintiéndose muy varonil y sensato. Laura estuvo de acuerdo. No vieron a Edna a la hora de la cena. Ellos se fueron a la cama. Al parecer, Edna trabajó durante toda la noche a juzgar por los ruidos que se oían en las escaleras y en el desván. Cerca del amanecer sonó un terrible estrépito contra el cual Brian había advertido alguna vez a Laura. El suelo del desván estaba hecho de listones, simplemente clavados a las vigas, realmente. Edna cayó por el agujero del suelo junto con frascos de mermelada, cajones de embalaje, conservas de frambuesa, mecedoras, un sofá viejo, un baúl y una máquina de coser. ¡Crash! ¡Bang! ¡Tink! Brian y Laura, que habían estado encogidos en su cama, saltaron de inmediato para rescatar a Edna del derrumbamiento. Pero antes de que la tocaran, ya sabían que todo había terminado. La pobre Edna estaba muerta. Quizá no había muerto a causa de la caída tan siquiera, pero estaba muerta. Ese fue el ruidoso fin de la silenciosa suegra de Brian. La evangelizadora. Dios le llegó tarde a Diana Redfern, pero le llegó. Diana tenía 42 años cuando, caminando por su calle que estaba empapada por la lluvia que había cesado recientemente y sobre la cual caían gotas de los olmos, experimentó un cambio, una revelación. Esta revelación afectaba a su mente, a su cuerpo y también a su alma. Percibió la presencia de la naturaleza y la de un Dios todopoderoso fluyendo a través de ella. En ese mismo momento, el sol, que se había abierto paso a través de las nubes, inundó su rostro y su cuerpo y toda la calle que se llamaba Calle del Olmo. Diana se quedó quieta, con los brazos extendidos y sin preocuparse de lo que la gente pudiera pensar. Dejó caer la bolsa de la compra vacía y se arrodilló en la acera. Luego se alzó y su paso se hizo más ligero y realizó sus tareas sin esfuerzo. De pronto la cena estaba lista y Ben, su marido, y su hija de 14 años, Prunella, estaban sentados a la mesa iluminada por velas con un cóctel de gambas ante ellos. «Ahora recemos», dijo Diana para sorpresa de su marido y de su hija. Soltaron sus tenedorcitos de gambas e inclinaron la cabeza. Había algo imperioso en la voz de Diana. «Dios está aquí», dijo Diana como conclusión. Nadie pudo negarlo, ni negar a Diana. Ben le lanzó una mirada de desconcierto a Prunella. Ésta se la devolvió y luego empezaron a comer. Diana se convirtió enseguida en una predicadora laica. Empezó con tés en su casa los martes y jueves, a los que invitaba a los vecinos. Los vecinos eran en su mayoría mujeres, pero también pudieron venir algunos hombres retirados. ¿Sois conscientes de la constante presencia de Dios?, les preguntaba. Solo los desdichados que nunca han conocido a Dios pueden dudar de la inmortalidad del hombre y de su vida eterna después de la muerte. Los vecinos se quedaban callados, primero porque intentaban encontrar algo que responder. El ambiente era de conversación, y luego porque realmente estaban muy impresionados y preferían dejar hablar a Diana. La asistencia a sus tés aumentó. Diana comenzó a mantener correspondencia con ancianos, presos y madres solteras cuyos nombres consiguió en la parroquia. Allí el predicador era el reverendo Martin Cousins. Él aprobaba la labor de Diana y habló de ella desde el púlpito como alguien de los nuestros que está inspirado por Dios. En el desván, que Diana había despejado en parte y usaba como despacho,
Permanecía arrodillada en un taburete bajo durante casi 2 horas todos los días al amanecer. Los domingos por la mañana, bien temprano para que no le impidiese ir a la iglesia a las 11, predicaba en las esquinas, subida a una silla de fórmica que se traía de su cocina. No os pido un centavo. A Dios no le interesan las monedas del César. Os pido que os entreguéis a Dios y os arrodilléis. Tendía los brazos, cerraba los ojos e inspiraba a bastantes personas para arrodillarse. Algunas personas anotaban su nombre y dirección en el libro mayor que llevaba Diana. Luego ella les escribía con el propósito de sostener su fe. Diana llevaba ahora una túnica blanca flotante y sandalias, incluso con el peor tiempo. Nunca cogió un resfriado. Diana siempre había tenido los párpados enrojecidos como si le faltara sueño, aunque dormía mucho, por lo menos antes. Ahora no dormía más de 4 horas por noche en el desván, donde se quedaba escribiendo hasta bien pasada la medianoche. Se le pusieron los párpados aún más enrojecidos, lo cual hacía que sus ojos parecieran más azules. Cuando fijaba la mirada en un extraño, él o ella temían moverse hasta que Diana hubiese transmitido su mensaje, que parecía un mensaje personal. Simplemente estad alerta y venceréis. A Ben le resultaba difícil comprender qué pretendía conseguir Diana. Ella no quería ayudantes, aunque trabajaba lo bastante como para agotar a 3 o 4 personas. Su conducta le causaba cierta incomodidad a Ben, que era el encargado de una joyería y relojería en la ciudad de Pontiac, Minnesota. Pontiac era una ciudad residencial nueva compuesta por WASPs acomodados que habían huido de una metrópolis cercana. Más vale tomárselo con calma y ser tolerante, pensaba Ben. Diana está del lado bueno, de todas maneras. Brunella se sentía algo atemorizada por su madre y se apartaba siempre que Diana quería pasar junto a ella en una habitación o en el recibidor. Hasta Ben se dirigía ahora a su mujer con una actitud diferente y a veces tartamudeaba. En cualquier caso, Diana no estaba mucho en casa. Había empezado a hacer viajes en avión a Filadelfia, Nueva York y Boston, las ciudades más necesitadas de salvación, según decía. Si no tenía un auditorio preparado, estaba en contacto por carta y por teléfono con varias cámaras de comercio que podían organizarle estas cosas, entraba directamente en las iglesias y las sinagogas y tomaba posesión. Con su túnica blanca y sus sandalias, hiciera el tiempo que hiciera, y su melena rubia flotando, presentaba una figura impresionante cuando avanzaba por el pasillo central con paso largo y subía al púlpito u ocupaba la tribuna. ¿Quién podría o se atrevería a echarla? Predicaba el verbo. Hermanos, hermanas, debéis apartar las telarañas del pasado. Olvidad las viejas frases aprendidas de memoria. Consideraos recién nacidos, a partir de este momento. Hoy es vuestro verdadero nacimiento. Aunque algunos sacerdotes y rabinos se enojaban, ninguno intentó nunca detenerla. Todas las congregaciones, como los vecinos a los que Diana se dirigía en las aceras de su ciudad, permanecían en silencio y escuchaban. A los 6 meses, la fama de Diana Redfern se había extendido por todos los Estados Unidos. Los pocos que se burlaban, y eran muy pocos, hacían críticas suaves. Los más indignados eran los de la industria cárnica, porque Diana predicaba el vegetarianismo y sus conversos estaban empezando a hacer mella en los beneficios de los mataderos de Chicago. Diana planeó una peregrinación mundial de resurrección humana. Le llovió el dinero, o cayó como el maná. El dinero de extraños, franceses, alemanes, canadienses, gente que solamente había leído cosas al respecto a ella, pero no la habían visto nunca. Por tanto, los gastos de la peregrinación no constituían ningún problema. En realidad, parte del dinero lo devolvió a los donantes. Ciertamente no era avariciosa, pero pronto resultó evidente que no podría ocuparse de toda su correspondencia, lo más importante, si se dedicaba a devolver las contribuciones, así que las depositó en una cuenta bancaria especial.
Un ama de llaves de media jornada preparaba ahora las comidas en casa de Diana, comidas vegetarianas, claro está. Con frecuencia la casa parecía un hostal para jóvenes y viejos porque los desconocidos llamaban a la puerta y se quedaban a charlar, y Ben ya no se sorprendía al encontrar familias con 3 niños o más que pensaban dormir en los 2 sofás del cuarto de estar y en los dormitorios de los invitados. Todo, todo es posible, le decía Diana a Ben. Sí, pensaba Ben, pero nunca hubiera imaginado que su matrimonio llegase a esto. Diana aislada de él, durmiendo en una cama de clavos más o menos en el desván, mientras su casa estaba ocupada por extraños. Tenía la sensación de que los acontecimientos avanzaban hacia un clímax con la vuelta al mundo de Diana y que, como los acontecimientos bíblicos, escaparían al control de Ben. Diana se convertiría en algo así como una santa viviente, quizá, y más famosa que ninguna santa lo hubiera sido nunca en vida. La mañana de su partida para la vuelta al mundo, Diana se puso de pie en el alféizar de la ventana del desván, alzó los brazos hacia el sol naciente y saltó, convencida de que podía volar o al menos flotar. Cayó sobre una mesa redonda de hierro pintado de blanco y sobre los ladrillos rojos del patio. Así encontró la pobre Diana su fin terrenal. El fin.